En Punto Noticias hablamos de... La noche del 10 de enero de 2020, el juez Freddy Sevillano dispuso el inicio de la instrucción fiscal de 90 días para Mauro Flores y Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, ambos detenidos el 9 de enero durante el operativo Flamingo realizado por la Unidad de Lavado de Activos, donde se allanaron 4 inmuebles en Otavalo y Cotacachi. El juez dispuso las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país para Pedro Rivadeneira y prisión preventiva para Flores. Asimismo, dispuso la retención de cuentas bancarias y no enajenación de un bien inmueble y varios vehículos. Los cargos formulados se dan por el presunto delito de asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado en concurso real de infracciones. Así lo menciona en un comunicado la Fiscalía. Uno de los cargos que se ha formulado en contra de el padre de Gabriela Rivadeneira tiene que ver con un presunto delito de asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado en concurso real de infracciones. Como ya se ha dicho, en un primer momento se le acusó de un montón de cosas. Hasta defraudación tributaria. Defraudación tributaria, lavado de activos. El presidente Moreno salió a decir que han robado millones de dólares, bueno, etcétera. ¿Qué nos puede comentar sobre este bullado caso? Porque así fue, un linchamiento mediático tenaz. El abogado defensor del padre de Gabriela Rivadeneira, el doctor Gabriel Rivera. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo está usted? Muy buenos días, principalmente a esa linda ciudadanía que nos escucha, que sigue todas las mañanas, Pichincha Universal, a ti Washington, también muchas gracias por la entrevista, por la invitación. Licenia, muchas gracias también a ti. Estoy muy contento de volver aquí a los micrófonos de Pichincha Universal. Ustedes que hacen esta linda labor de un periodismo, digamos, independiente, un periodismo muy serio, lo cual pues la sociedad lo requiere. Muchísimas gracias. Y a quienes no se han conectado, pues que no se olviden, las mañanas estar en 95.3, Pichincha Universal, ¿no? Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo soy uno de los abogados del padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Comparto la defensa con el doctor Franklin Arévalo y además con el doctor Vladimir Isa, que es un joven muy talentoso allá en la ciudad de Otavalo, con quienes estamos liderando pues la defensa de Pedro Rivadeneira. Y uno como abogado siente mucha fuerza moral al asumir un caso cuando está convencido, una vez de haber revisado la documentación, de que el defendido o la defendida de uno es una persona inocente. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? La Fiscalía lidera un operativo, no como se dijo la UAF o alguna cosa, no, porque hay que conocer cuál es la institucionalidad en el Ecuador. Eso es muy importante, especialmente que lo conozcan las autoridades que ejercen una potestad pública, un cargo público. Entonces, la Fiscalía lidera un operativo. En este operativo se detienen a 2 personas, a Mauro Flores, un joven empresario imbabureño, y además a don Pedro Rivadeneira. No es cierto, como se ha tratado de posicionar en el conocimiento de la sociedad, el hecho de que se le dan medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva porque es una persona de la tercera edad. No es cierto. Él no corresponde a la tercera edad, él es una persona que tiene 63 años, a él se le permite defenderse en libertad porque no ha encontrado el señor juez mayores elementos que justifiquen el hecho de que esté preso. Esa es la verdad, ¿no? Porque además, claro que es una persona que tiene graves quebrantos en su salud, pero no pudimos nosotros acreditar documentadamente esos quebrantos porque cuando se pelea contra todo el aparataje del Estado, como abogado te digo, es complicado. Nosotros constitucionalmente teníamos derecho a acceder a la historia clínica de don Pedro porque tiene varias cirugías, toma 7 pastillas al día, 5 estén en su corazón, 2 microcirugías. Entonces fuimos con la familia, con autorización por escrito de él, con su copia de cédula. Es una ciudad pequeña, todos se conocen, todos conocían por la prensa nacional que él está preso, y entonces se nos mantuvo cerca de 4 horas, como dice nuestra sociedad, que a veces nos acorta toda una explicación tonteando, perdónenme el término,
4 horas para allá, para acá, trayendo papeles, hasta que finalmente, cuando ya casi terminaba el día, nos dijeron no le podemos dar ningún certificado por parte del IES de la situación o de la salud, el estado de salud de don Pedro. Entonces no pudimos nosotros llevar eso a la audiencia. A pesar de eso, el señor juez, yo creo un juez muy valiente, porque tenía toda la prensa, digamos, corporativa en contra, tenía el Estado, el señor presidente de la República, en forma insólita, para mí, ¿no? Como defensa realmente es algo que nos preocupa muchísimo, salió, yo creo, sin mayor conocimiento de causa, a hacer afirmaciones que, desgraciadamente, no corresponden a la verdad, porque hay 2 cosas que se dijo y que yo quiero dejar absolutamente claro aquí en esta entrevista, si ustedes... Por favor. No se le encontraron millones de dólares al señor Pedro Rivadeneira, ni siquiera la Fiscalía dice eso, la Fiscalía no habla de millones de dólares en manos de don Pedro, y tampoco la otra persona que está procesada tiene vínculo de parentesco alguno con la familia Rivadeneira, que son 2 cosas que se afirmaron por parte del señor presidente de la República, lo cual a nosotros nos ha dejado absolutamente sorprendidos, pero además pueden haber sorpresas positivas. Pero esta es una sorpresa absolutamente negativa. Y no solamente es negativo en lo particular del caso del señor Pedro Rivadeneira, sino que es malo para la sociedad. Porque tú degradas la calidad de la democracia cuando no puedes establecer la credibilidad en quien fue elegido para conducir los destinos del país. Pero ya es algo que se ha hecho bastante común y por eso tú encuentras una bajísima credibilidad en este momento en las instituciones públicas y especialmente en el Ejecutivo. Nosotros con absoluta sorpresa, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero quiero ahorrarme 2 minutos para contarte algo que es aparte, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con el caso don Pedro. Los esmeraldeños y yo como gobernador impulsamos con mucho anhelo la construcción, por ejemplo, por decirte lo que ha pasado en estas cosas que a veces se dicen imprecisiones, del puente sobre el río Mataje. Para nosotros, ¿qué significaba? Para nosotros no significa ninguna conexión con el narcotráfico. Para nosotros significa la conexión con el mayor puerto petrolero del Pacífico colombiano, que es Tumaco, con el mayor puerto petrolero ecuatoriano, que es Balao, Puerto Balao en Esmeraldas. Entonces nosotros con anhelo decíamos, bueno, esta carretera, la construcción de este puente, va a unir en las 2 naciones, allí donde empieza y termina la patria, que es en la frontera, en Mataje, donde colindamos con Colombia por tierra, y entonces va a crecer la industria, va a llegar el turismo, ya los turistas no van a tener que dar la vuelta arriba por Rumichaca, van a pasar, no van a viajar 800 kilómetros, lo que limita lógicamente la llegada de turistas, sino que son 70 u 80 kilómetros ahora los que van a tener que recorrer. Entonces la gente estaba pensando dónde poner su restaurante, dónde hacer su pequeño hotel, dónde hacer su pequeño emprendimiento, porque ya viene el progreso, ya las décadas de oscuridad, en donde solamente mandaba el crimen, ya se van a desaparecer porque va a llegar el desarrollo, van a llegar las escuelas del milenio, como en efecto llegaron, y llega pues el puente, que es lo que más hemos esperado. Pero de pronto cambia el gobierno y vemos los esmeraldeños estupefactos, cómo se dice que es un puente que va a beneficiar el crimen. Nosotros decimos, Dios mío, pero esto no debe ser real. Esto debe ser de esas parodias que se hacen de pronto en la televisión, pero no. Nosotros un día amanecimos y esto se dijo. Pero afortunadamente eso ha sido absolutamente descartado, cuanto por 2, un expresidente colombiano y un presidente en funciones, el presidente Duque, ha sido descartado cuando ya la propia prensa nacional e internacional se ha dado cuenta que es el producto del cumplimiento de un acuerdo binacional. Aún estamos esperando las disculpas los esmeraldeños. No sé si se acaba el gobierno y la sigamos esperando. Igual ahora siento, sí, para hacer solamente un paralelismo con el tema de don Pedro. Entonces, así mismo un día la familia Rivadeneira amanece y encuentra que resulta que su padre ha tenido millones de dólares en cuentas, que nunca las ha tenido, ni siquiera la Fiscalía lo dice, y que además que un conocido comerciante de la provincia de Imbabura de Vehículos se dice que es pariente de ellos, que tampoco lo es. No creo que esté en contra de ser pariente, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Porque sería pues o sea, no es una imprecisión, una inexactitud. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa además? Mira, ya desde el punto de vista procesal, también es absolutamente impresentable lo que sucede en esta instrucción fiscal. ¿Por qué? Porque dice la Fiscalía que lo que se desconoce el origen, o que sería lo que está reprochando la Fiscalía, son $55,000, algún piquito más, de don Pedro. Pero hace la UAFE un estudio desde 2012 a 2018
Y si le procesa por asociación ilícita, la asociación ilícita es un delito base. O sea, tienes que asociarte ilícitamente. ¿Con quién se asoció? Sí, debes saber con quién te asocias, pero ¿para qué te asocias? Para cometer un delito fin. Porque tú no te asocias ilícitamente para no hacer nada. Entonces, la asociación ilícita es un delito de hasta 5 años, ¿no? O menor de 5 años, esta es asociación ilícita, porque lo otro sería crimen organizado. Entonces, te asocias y debe haber un delito fin. Entonces, la Fiscalía dice, ¿cuál es el delito fin? El delito fin es el enriquecimiento privado injustificado. Pero el propio Código Integral Penal dice que el enriquecimiento privado injustificado es a partir de los 200 salarios básicos unificados. Pero si la Fiscalía dice que no puede justificar $55,000, lo cual no es cierto tampoco, porque es injustificado un patrimonio, un aumento patrimonial, cuando ya le has pedido que justifique. Pero la Fiscalía nunca le pide que justifique el patrimonio, y un buen día... Pero la UAFE le hace el estudio. Sí, le hace el estudio, entonces, pero nunca le pide a la fiscal, porque se inicia una indagación previa. ¿Qué es lo que dice el propio Código Integral Penal? Más que nada la Constitución de la República. Y mira, a mí me gusta hablar con documentos. La Constitución lo dice en el artículo 76.7.a, claramente, si usted me permite, nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna fase del procedimiento. La indagación previa es una fase preprocesal, pero no deja de ser una fase. Entonces, la Constitución de la República dice que no le puedes privar del derecho a la defensa. Entonces, si no le informas a esta persona que está siendo investigada, estás violando este artículo. Estás violando este artículo. Y además, si no queremos acatar la Constitución, Ecuador es signatario de varios acuerdos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana. En esta Convención Americana yo invito a quienes estudian Derecho, a la prensa nacional, a quienes ejercen un cargo público, a los abogados, a la sociedad en general, a que revisemos estos artículos. 76.7.a de la Constitución, que es mandatorio para el fiscal, porque en derecho público tú puedes hacer solo lo que te manda la ley. Y entonces, si la ley le dice usted no puede privarle del derecho a esta persona, ¿cómo es que la Fiscalía le priva del derecho a don Mauro Flores y especialmente a don Pedro Rivadeneira y nunca le convoca y un buen día, sospechosamente, horas después de que su hija partía al exilio, es tomado detenido? A nosotros como defensa nos preocupa muchísimo esto, porque el abogado, porque la sociedad no puede leer aisladamente un caso, tiene que entender su contexto. Y el contexto además, ¿qué sucede en este proceso? Bueno, va a la audiencia de formulación de cargos. En la audiencia de formulación de cargos, el señor juez dice, Freddy Sevillano, como le digo, me parece un juez muy valiente, espero que no se inicie alguna investigación contra él, porque él está en su ejercicio de la judicatura, su jurisdicción y competencia, no tiene por qué ser reprochado como fue reprochada la jueza Parlova Guerra, que incluso fue amenazada de abrirse un proceso por prevaricato, lo cual absolutamente no tiene ni pies ni cabeza, porque ella demostró no solamente ahora, en el caso de ordenar la libertad de Paola Pavón, sino en su momento cuando tuvo que enfrentar organizaciones mafiosas, prefirió poner su vida en peligro antes que doblegarse ante ellos. Entonces, mira, yo que te decía acá, igual el juez pone en libertad al señor Pedro Rivadeneira. ¿Y qué es lo que procede allí? Porque a veces estos pequeños detalles administrativos las personas no las conocen. Entonces le firma la boleta de excarcelación y se la entrega a uno de los policías que están a cargo de trasladar los detenidos. Adivina qué pasa con el policía. ¿Qué pasó? El policía desaparece. Don Pedro estaba preso, la audiencia era en Otavalo, y son más o menos 30-35 minutos entre Otavalo e Ibarra, ¿no? Entonces todos creo que conocemos ese trayecto tan hermoso de la patria ecuatoriana, entre Otavalo e Ibarra, unos lugares más lindos del país. Entonces va la defensa, va la familia, acompaña a la caravana ya que llevan pues a don Pedro al CDP en Ibarra, que era donde estaba detenido, y bueno, y espera al policía 1 hora. Esto es insólito también, ¿no? Realmente no sé cómo pudo suceder. 2 horas lo esperan, llegan las 4 de la mañana y no llega el señor policía. Entonces realmente empieza a preocuparse la familia, porque ya en la detención, cuando a las 10 de la noche se lo detuvo al señor Pedro Rivadeneira, luego no aparecía tampoco, como 4 horas. Ahora sabemos que fue llevado a un lugar llamado San Rafael en el lago de San Pablo. Tendremos que, si es que así la familia lo quiere, pues investigar por qué fue llevado allá. Entonces, bueno,
Esperábamos la defensa y además la familia especialmente que llegue esa boleta, y entonces se consiguió el teléfono de la gente que estaba a cargo de esa boleta. Y se lo llamó y se lo llamó y se lo llamó yo no sé cuántas veces hasta que el señor contestó y estaba durmiendo en su casa. Entonces, ¿cómo es que el agente policial puede hacer esto? Pero eso le consta a todos quienes estaban allí, ahí están las cámaras del CDP, y usted puede ver, o sea, eso es absolutamente demostrable, ¿no? Eso es un hecho que no se puede absolutamente negar. Entonces, no te dan, o sea, lo detienen a don Pedro, con esto te quiero hacer un resumen de lo que sucede. Lo detienen a don Pedro horas después que su hija parte al exilio. El juez ordena su libertad, a pesar, como yo creo que correspondía, de que desde el IES se nos niega cualquier tipo de documentación que pueda tiene probar que ver con su situación de salud. Su situación de salud, lo cual también es absolutamente reprochable para el IES. El IES tiene funcionarios extraordinarios, pero en ese caso realmente es reprochable. Y además, cuando se ordena la libertad del señor Pedro Rivadeneira, se duerme el policía. Desaparece el señor con la boleta de excarcelación. Yo realmente no entiendo cómo esto puede suceder, Gabriel. Y es absolutamente sospechoso. Gabriel, Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, y Iván Granda presentaron la denuncia por supuesta defraudación tributaria. Ellos señalan que en 7 cuentas de Flores y en 4 de Rivadeneira habrían depósitos en efectivo, transferencias bancarias y cheques que no fueron declarados tributariamente. No hay ninguna acusación en contra de don Pedro Rivadeneira sobre defraudación tributaria. Eso está absolutamente descartado, no lo ha dicho la Fiscalía, en ningún momento ha hablado de que el señor Pedro Rivadeneira no ha pagado tributos, la Fiscalía en ningún momento ha hablado de que él tenga depósitos millonarios en sus cuentas. No, eso no corresponde a don Pedro. Bueno, y la Fiscalía dice que hay movimientos inusuales en las cuentas de los procesados, reportes de movimientos económicos en el sistema financiero, partes policiales y un montón de cosas más. ¿Eso se descarta desde la defensa o han comprobado en efecto que hubo algún tipo de movimiento? ¿Cuándo es el momento oportuno en que la Fiscalía puede presentar esas pruebas de cargo? Cuando tienes la audiencia de formulación de cargos. Claro. Entonces, la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía en ningún momento habló de defraudación tributaria de parte de don Pedro, peor, o de depósitos millonarios en sus cuentas, que es a quien yo defiendo, ¿no? Sobre el señor Flores, lógicamente, yo no soy su defensa técnica, pero él ha dicho que él puede justificar absolutamente los montos que él ha manejado. Entonces, no existe, no se puede sostener esa acusación en contra de don Pedro, y como te digo, solamente lo acusan de asociación ilícita y enriquecimiento privado injustificado, y en este caso, el enriquecimiento privado injustificado es sobre los 200 salarios básicos unificados. Estamos hablando de $80,000. Depende qué salario tengamos, porque para la época en que se le investiga, no tenemos el salario de no tenemos el salario actual, pero además, él se le investiga desde 2012. Yeah. Entonces, la figura del enriquecimiento privado justificado se introduce en el Código Orgánico Integral Penal en Ecuador en 2014. Entonces, esos 2 años, hay nula pena sine lege, dice un principio que es conocido durante más de 2000 años, que es no hay pena sin que previamente haya ley. Entonces no le puedes reprochar una conducta entre 2012 y 2014 en cuanto a enriquecimiento privado justificado, porque esa figura no había. Podrías hacerlo entre 2014 y 2018, pero la Fiscalía además en todo el periodo dice que tiene una inconsistencia de $55,000, lo que no llega a la base. Entonces, básicamente nosotros creemos que no hay absolutamente ninguna razón por la que se le pueda acusar a don Pedro. Pero además se nos agotó el tiempo, son las 9 de la mañana. Sí, permíteme solamente... La encuesta dice que preguntamos si considera que la acusación contra el padre de Gabriel Rivadeneira es una persecución política. Sí, el 96%, no el 4%. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Solamente para despedirme, quiero decirle a todos aquellos que están como parte de este operativo Lawfare, capítulo Ecuador, unas palabras de Pitágoras, que me las pasó un distinguidísimo abogado que ejerce acá en Quito, un gran amigo. Si sufres injusticias, consuélate. Estas palabras son para don Pedro. Si sufres injusticias, consuélate. La verdadera tragedia la viven quienes las cometen. Muchas gracias. Gabriel Rivera, abogado de Pedro Rivadeneira en Punto Noticias. Amigos y amigos, hasta mañana.